El... ¿Cuándo fue? ¿De qué sábado es? No este sábado, el otro creo que es. Hay reunión de varones. Los varones, las hermanas decidieron tomarse un par de meses libres, pero los varones no. Entonces nos vamos a reunir, no este sábado, el otro creo. El próximo sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 11, a las 11, ¿cómo? Una semana antes del Día del Padre, eso mismo. Y vamos a estar siguiendo nuestro estudio. Recién cuando Priscila habló de la internet, quiero darle una idea nada más, ¿ok? ¿Está bien? Una idea. ¿Saben cuántas personas han bajado el mensaje? Más de 16,000 personas. Y todavía nadie sabe. Es solamente los que se hablan y se dicen, pero más de 16,000 personas bajan los mensajes toda la semana. Amén. Bueno, a Dios sea la gloria. Lo único que le digo es que hay mucho hambre, nada más. Hay mucho hambre de la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? No ves 16, una más. Muy bien, vamos a orar. Espíritu Santo, este día necesitamos que tú hagas lo que siempre haces, que nos reveles a Jesús aún más y más y más. Espíritu Santo, si estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestras situaciones, nuestras crisis, problemas, ¿por qué no nos saca los ojos de nuestra situación y nos haces enfocar en Cristo? Necesitamos ver a Jesús, porque de la misma manera que el pueblo de Israel miró a la serpiente y fue sana en el medio del desierto, nosotros también estamos mirando al Señor y por mirarlo a Él también nosotros somos libres. Y por eso, Espíritu Santo, háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Bueno, el domingo pasado celebramos el día de... ¿No está saliendo ahí? Ese. Bueno, acá está saliendo, pero ahí no. No hace falta. A ver quién es. ¿Quién está por ahí? Ahí va. El domingo... Estoy atrasado. Estoy como 30 segundos atrás. Tengo un delay de 30 segundos. ¿Está bien? Amén. El domingo pasado nosotros celebramos el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, tratando de entenderlo, muchos de nosotros que venimos de una tradición, usted sabe, que empieza con Pente y termina con Costal, nos han enseñado de lo que es el Pentecostés y el pentecostalismo, y nos han enseñado... Debe haber una emergencia. ¿Cómo? Flood. ¿A dónde? ¿Por acá? No, eso. Están sonando todos los teléfonos, fíjese qué cosa. Ok. Y a nosotros nos enseñaron, ¿no? Que el significado de Pentecostés era que el Espíritu Santo nos llenaba con fuego, con poder, que hablamos. Y después que yo aprendí, no que esa no es la verdad, esa es parte de la verdad. Pero cuando me di cuenta de toda la verdad, uno se pregunta y dice, pero ¿por qué no me lo enseñaron antes? Y nosotros celebramos el día de Pentecostés el domingo pasado y nos fijamos en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, en Juan 14, 15 y 16. Esas son las últimas palabras del Señor Jesús antes de su muerte. Los reunió a ellos y les enseñó. Y ustedes saben bien que las últimas palabras que uno usa, lo que uno habla, esas son las palabras más importantes. Y Jesús como le deja las instrucciones más importantes para el último momento. Y yo simplemente le voy a leer los versículos, algunos de los versículos que leímos el domingo pasado. En Juan capítulo 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras
que yo hago. A ver, ¿alguien me puede decir alguna de las obras que Jesús hizo? ¿Qué hizo? Sanó, ¿qué más? ¿Cuál fue la más dramática que hizo? ¿Resucitó qué? No uno, resucitó dos. Al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Lo resucitó de los muertos. El de la viuda de Naín hacía 24 horas que se había muerto, pero Lázaro hacía 4 días que ya estaba muerto. Y Jesús entonces dice, las obras que yo hago, él, en otras palabras, el que cree en él también las hará, pero aún mayores hará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, ¿cómo? Es determinante esa declaración. Yo lo haré. Y yo rogaré al Padre y os dará, diga, otro consolador. Esa palabra otro es la palabra otro de la misma clase. ¿Sí? Otro de la misma clase. Hay otra palabra que significa otro de otra clase, de diferente clase, pero esa palabra otro es la palabra hetero, de heterosexual. ¿Qué significa heterosexual? Del mismo sexo, hetero. Hetero significa de la misma clase de consolador. Jesús está diciendo, yo estuve con ustedes, los he cuidado, los he protegido, les he enseñado, y ahora yo me voy, pero ahora viene otro consolador de la misma clase que yo. Otro paracleto. Consolador significa alguien que está al lado mío, al lado nuestro. Y dice, porque yo es para que esté con vosotros para siempre. Y el espíritu, ese consolador se llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, diga, con. Si hasta ahora Jesús les estaba diciendo, Él ha estado con ustedes. Él ha estado con ustedes, pero desde ahora en adelante estará en ustedes. Hay una diferencia entre con y en, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Entonces, Juan 14:20 dice, pero en aquel día. Y entonces todas estas promesas, Jesús dice, van a suceder desde aquel día. En aquel día vosotros conoceréis. Diga, conoceréis. Ajá. Esa palabra conocer significa conocer a través de la experiencia. ¿Ve? Es decir, yo sé en mi cabeza cómo cocinar. Pero es decir, yo sé cómo se hace un flan. Amén. Pero yo nunca hice un flan. Solamente hice un flan ese de la cajita. Pero yo nunca hice un flan. Ahora, en la cabeza yo sé cómo se hace. Pero hay una diferencia entre saber con la mente y conocer algo por experiencia. Entonces dice, en aquel día ustedes van a conocer por experiencia que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Espera que ahora se lo digo eso. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda ese día, entonces ¿qué? Diga, creáis. En ese día, Él dice, yo voy a mi Padre, ustedes van a pedir en mi nombre, todo lo que ustedes piden en mi nombre yo lo voy a hacer. En aquel día, ustedes van a recibir el Consolador, un Consolador de la misma clase que yo. Y en aquel día ustedes van a saber por experiencia que yo estoy en mi Padre, que yo estoy en vosotros y que vosotros estáis en mí. Y todo eso, se los aviso para que cuando suceda, ustedes, ¿qué? Crean. Ok, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿el qué? ¿Dará qué? Y la palabra testimonio es la palabra evidencia. Evidencia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, dice, cuando Él venga, Él dará evidencia ¿de quién? ¿De quién? De mí. Escúcheme bien ahora. Cuando mi esposa sale, se va de viaje,
como la semana pasada, yo le dije, escúchame bien, cuando llegas, ¿y por qué quiero que me llame? Para ver si yo me quiero asegurar de que llegó. ¿Sabe lo que Jesús le dice a los discípulos? Le dice así, muchachos, cuando venga el Consolador a quien yo envío del Padre, el Espíritu de verdad, el cual viene del Padre, Él le va a dar evidencia que yo ya llegué. Cuando yo llego allá arriba y el Padre me glorifique, yo los llamo por teléfono. Y le digo, llegué, llegué, así que ya pueden pedir en mi nombre y pueden creer que todo lo que pidan, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia de que llegué. En aquel día no me preguntaréis nada. Me encanta eso. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Alguna vez usted se puso a preguntarle a Jesús, Señor, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Y Jesús dijo, cuando yo llegue en aquel día, ustedes no me van a preguntar nada. ¿Por qué? Porque de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará en aquel día. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. Y el domingo pasado te dije, hay 3 palabras para pedir en el Nuevo Testamento. Está pedir, pedir y pedir. Lo que pasa que en español es una palabra, en el original aquí son 3 palabras. Y hay una palabra que sí significa pedir por necesidad. Hay otra palabra que significa pedir porque se necesita un favor. Y está la extra palabra que significa pedir porque quiero. Pedir porque lo quiero. Y Jesús ahora no dice pidan cuando tengan una necesidad. Jesús no dice pidan cuando necesitan un favor. Aquí usa la palabra pedir porque lo quieren. Sí, yo sé lo que están pensando ustedes ya, ustedes cristianos, profesionales, sofisticados. ¿Cómo que vamos a pedir porque yo quiero? Y si yo pido mal, no tenga problema, que si tú pides mal, Él no te lo da. No tenga problema. Si tú pides mal, Él no te va. Te va a decir que no, o si no te va a decir que sí, o te va a decir espera un ratito que todavía no estás preparado para recibirlo. Amén. Pero Jesús dijo, pidan. Hay personas que cuando tienen que pedir empiezan, bueno, ¿será la voluntad de Dios? Pero no será así, pero será así. Será el tiempo de Dios. Mientras yo me pongo a discernir si es la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, de qué color es, me olvidé de pedir y después no pido nada. Y la Biblia dice, no tenéis porque no. Jesús dijo, pidan, pedid y recibiréis. La palabra recibir no es recibir, es simplemente, es la palabra tomar y arrebatar con la mano. ¡Wow! Hay una palabra bien en española que significa agarrar. Agarrar significa usar la garra. Para que vuestro gozo sea cumplido en aquel día. En aquel día, Jesús, este fue el domingo pasado. Jesús entonces habla de aquel día, porque yo voy al Padre. Cuando voy al Padre, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, os lo haré. En aquel día va a venir el Consolador. En aquel día Él le va a dar evidencia de mí, que yo estoy en el Padre, y que ustedes están conmigo y que yo estoy en ustedes. En aquel día, esperen aquel día, y en aquel día, y cuando el otro Consolador venga, y cuando suceda esto, ustedes van a creer, porque van a tener evidencia. Y entonces ahí viene el día. Hechos capítulo 2. Cuando llegó Él, ¿sabe cuál era el día? El día de Pentecostés. Ese era el día que Jesús habló. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según Él es. ¿Quién había venido? ¿Quién había venido? El Espíritu les daba que hablasen. Y cuando ustedes saben cuántos eran en el aposento alto, 120. Y dice que la casa fue llena. Entró un viento recio y fue llena la casa. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Llamas de fuego sobre su cabeza. 120. Y de repente todo, escúcheme bien, no fue el aposento alto, el cuarto ese que tembló. Fue toda la cuadra, todo el barrio que tembló. Porque la gente escuchó el viento que había pasado por ahí. Y entonces todo el mundo se le fueron a la esquina, porque está en una esquina. Y se le fueron todo ahí. Y se reunió una multitud de gente y de repente los 120 bajan, ¿se acuerdan? Los 120 bajan del aposento
significa segundo piso. Del aposento alto, y bajaron, y entonces bajaron toda esta gente, eran pescadores, eran gente muy humilde, eran de Galilea. ¿Saben lo que significa que eran de Galilea? Que hablaban con un acento, porque los de Jerusalén no tenían acento, y los de Galilea eran del campo. Aleluya, la gente de la capital que siempre habla mal de la gente del campo. Ah, son del campo, son del interior, nosotros somos de, ¿verdad? De la ciudad. Mire con qué acento estoy hablando, ¿viste? Que acento está mal. Entonces los de Jerusalén vieron a todos estos galileos. Entonces no son estos galileos. ¿Por qué? Porque cuando bajan están hablando, uno está hablando en latín, el otro está hablando en griego, el otro está hablando en persa, el otro está hablando en elamita, el otro están hablando en muchos idiomas. Y entonces esta gente dice, pero si esta gente no son educados, ¿cómo que están hablando en estos todos idiomas? Y Pedro entonces se levanta y dice, esto es lo que ustedes ven, es lo que profetizó, este día es lo que profetizó el profeta de Joel. Vuestros hijos serán llenos del Espíritu Santo, profetizarán. Entonces ahora les dice, a esto lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llegó y tomó la promesa del Padre. Y ahora esto, lo que ustedes ven, es lo que Él ha derramado sobre nosotros. Porque entonces Pedro le dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros somos, diga testigos, significa evidencia. Miren lo que dice Pedro. Nosotros somos ellos no dijeron nosotros tenemos evidencia. Ellos dijeron nosotros somos la evidencia de que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ven esto. Y en ese momento, ¿qué pasó? 3,000 fueron salvos. Así. ¡Ta! Y el día llegó. Hechos 2:23 dice, así que, exaltado por la diestra del Dios, con toda autoridad y todo poder, y habiendo recibido, habiendo tomado con la mano, agarrado del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, y de repente ahora la promesa del Espíritu Santo no es más promesa. Esto ya estaba derramado. No es una promesa para el futuro. Aquel día ustedes, no, dice, ahora ya está, la hemos recibido. Este es el mensaje de Pentecostés. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Esto a mí me impacta mucho porque Jesucristo hacía 50 días que había sido crucificado. 50. Pentecostés significa 50. 50 días después de la Pascua. ¿Y qué habían estado haciendo los discípulos por esos 50 días? Estaban todos escondidos, muertos de miedo. Porque le habían dicho que los iban a matar. Pero de repente ahora el Espíritu Santo los llenó, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué? Pedro dice, nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora le apunto el dedo y te lo meto en el ojo así y te digo que ustedes los crucificaron. Y los hace responsables. Entonces le dice a Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. ¿Por qué dijo Señor primero? Porque los romanos, ¿sabe lo que decían? El César es Señor. Y los judíos decían Mesías. Entonces Pedro dice, para los romanos Jesucristo es el Señor. Para los judíos Jesucristo es el Mesías. Él ha sido Señor y Mesías. Amén. Y de ese momento en adelante la declaración de la iglesia cambia. Y ahora la declaración de la iglesia es Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo esa es la declaración de la iglesia ahora. ¿Por qué? Porque llegó y le dijo, te mando evidencia que llegué y ahora que estoy acá, el Padre me ha glorificado y ahora esta es la evidencia que yo he derramado sobre ustedes, el Consolador. Después del capítulo 2, viene el capítulo 3. Y mire lo que pasa en el capítulo 3. Pedro y Juan iban al templo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y a quién ven en la puerta hermosa? A un paralítico. Y el paralítico le pide una limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos a los ojos. ¿Por qué le dijo, míranos a los ojos? Porque ellos ya sabían que a quién tenían adentro. Tenían la evidencia. Y lo único que la gente necesitaba ver es mirar a los ojos. Porque le veían la evidencia.
míranos a los ojos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Yo tengo la evidencia. Y la evidencia es que Jesús nos dijo en aquel día, ustedes pueden pedir lo que sea en mi nombre y yo lo haré. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Sí, ellos no pidieron, ellos ya lo tenían, entonces se lo activaron en la persona. Entonces sé que saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Ellos no pidieron, ellos ya lo tenían. Tenían la evidencia. Jesús dijo, cuando yo se lo digo esto a ustedes para que cuando suceda, ¿qué? Crean. Esto ya lo creyeron. Tenían la evidencia. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestra piedad o por nuestro poder hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres? Ese Dios ha glorificado a su Hijo Jesús y nosotros somos la evidencia que lo glorificó. Porque estamos llenos de poder y llenos de Espíritu Santo. A quien vosotros, otra vez, el dedo en el ojo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros también somos testigos. Y por la fe en su nombre. Él nos dijo que pidamos en su nombre. Por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora sale el mensaje. Así que, arrepentíos. Espérate. ¿Se acuerdan quién predicaba el mensaje de arrepentimiento? ¿Juan qué? ¿El qué? El Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Pelo largo, barba larga, se vestía de piel de camello. Sí, Juan el Bautista era hijo de un ministro, porque Juan era hijo de un levita. ¿No se acuerdan que el papá era el levita? Que entró al santuario a ponerle aceite al... ¿Se acuerdan? Y que el ángel se le apareció en el santuario. ¿Sabe por qué él entró al santuario? Porque era un levita. Entonces, ¿saben lo que produce un levita? Otro levita. Entonces, Juan era levita. Era sacerdote levita. Pero Juan no se vestía como levita. Juan era medio hippie. Y entonces Juan nunca predicó en Jerusalén. Predicaba en el desierto. Y si la gente lo quería escuchar a él, tenían que ir a escucharlo al desierto. Para colmo, Juan bautizaba a la gente en el río. Sí, el problema es que ustedes, yo sé dónde vienen. Y en nuestros países hay ríos lindos, limpios. La gente se va a bañar, ¿verdad? El río Jordán no es limpio. Aparte, donde predicaba Juan y bautizaba Juan, era cuando el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, donde hay... ¿Alguna vez usted olió un huevo podrido? ¿A qué huele un huevo podrido? ¿A qué huele? Azufre. ¿Verdad que azufre? Así huele el río, el Mar Muerto. A puro, pero horrible. Claro, uno a los 5 minutos se acostumbra porque hay mucho azufre, mucha sal. El donde Juan bautizaba, ahí apestaba. Y lo hacía a propósito porque Juan se paraba así y todos los fariseos, todos bien vestidos, ¿viste? Ellos venían a escucharlo y Juan le decía, ustedes, sepulcros emblanquecidos, generación de víboras, métanse acá en el agua. Y claro, imagínate ustedes, los fariseos, yo ahí en el agua no me meto, es un lugar feo. Y Juan bautizaba a la gente en ese lugar. Para que ustedes entiendan, Jesús se fue a bautizar ahí. Se humilló hasta eso. Ahí lo bautizó. No lo bautizó en un agua limpita. Lo bautizó ahí. Y Juan, ¿qué predicaba? ¡Arrepentíos! Y los religiosos, que nosotros nos vamos a arrepentir. Somos hijos de Abraham. Ahora le sale con el mismo cuento. ¡Arrepentíos!
pero ahora lleno del Espíritu Santo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No se olviden que en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000. Después de este mensajito se convirtieron 5,000. En una cuestión de días, 8,000 personas. Y desde ese día en adelante dice Hechos que no se agregaban, se multiplicaban. Escúcheme bien ahora, la palabra de hoy. En la Biblia hay 4 evangelios, lo que se llaman los evangelios del día de su carne. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en la Biblia hay un 5.º evangelio. ¿Sabe cómo se llama? Los Hechos de Jesús por el Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos es el 5.º evangelio. Lo que pasa, ¿quién hacía todo lo que pasó en los Hechos? No es los hechos de los apóstoles, es los hechos de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero mire, escúcheme bien, hay un 6.º evangelio. ¿Sabe cuál es? El libro de Apocalipsis. 60 años después de que Cristo murió y resucitó, ahora Juan nos da el último evangelio, que es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Mire. Y usted va a decir, pero no, hermanos, un momentito. El libro de Apocalipsis tiene que ver con la bestia. El libro de Apocalipsis es con el anticristo. El libro de Apocalipsis es la gran Babilonia. Es como que la gente habla del libro de Apocalipsis y lo único que hablan es de todo lo que el diablo está haciendo. La gran tribulación, los tiempos del fin. ¿Quiere que te dé la respuesta desde ya? No, ese no es el tema del libro de Apocalipsis. Yo me acuerdo en los años 71, 72, me acuerdo cuando salió Hal Lindsey escribió su famoso libro del gran planeta Tierra. Y ahí había profecía, porque esto va a pasar y esto va a pasar y luego... ¿Sabe cuántas revisiones le han hecho a ese libro? Como 30. Porque cuando no pasa le hacen... Me acuerdo en el año 80 cuando Pat Robertson del Club 700 salió todo, ¡oh! Que se viene una invasión a Israel, que Rusia va a invadir Israel y que el anticristo esto y que el anticristo lo otro y que se va a establecer esto y se va a establecer. Después no pasó nada. Y tuvieron que borrar todas las cintas y los videos de todo eso porque no pasó nada. Hoy están hablando, hay gente, no, que va a venir esto, que va a venir lo otro, y que en el mes de septiembre la 4ª luna, la luna de sangre, que bla, 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 bla. Después cuando no pase nada, van a tener que borrar todas las profecías y van a... Porque el libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con lo que el diablo está haciendo. El libro de Apocalipsis dice la revelación de quién. Apocalipsis capítulo 1 versículo. La revelación de quién. De Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quién. ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? Para sus siervos, los verdaderos seguidores, acerca de las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:6 dice, Él nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces escúcheme bien, este libro es ¿para quién? Es una revelación de Jesucristo. ¿Para quién? Para sus siervos que son reyes y sacerdotes. Es una revelación de Jesús. El 6.º evangelio no es acerca de lo que el diablo está haciendo. El 6.º evangelio, el libro de Apocalipsis, no es acerca de lo que Rusia está haciendo, China está haciendo, Europa, Estados Unidos, todo el mundo ahora aquí en Estados Unidos. Hermano, Estados Unidos está en el libro de Apocalipsis. No. ¿Cómo que no puede estar? No puede estar. No, porque la Biblia habla de el águila y la águila chiquete y que este... Es que el libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con Estados Unidos, no tiene nada que ver con Rusia, con China, con Japón, con el anticristo. No tiene el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Es acerca de lo que Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes está haciendo. Es acerca de quién es Él ahora. ¿Por qué?
Porque Él está revelado en toda su gloria. Mire lo que dice Apocalipsis 5. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y toda la alabanza. El libro de Apocalipsis es una revelación de un Cristo, de Jesucristo, del Cordero que fue inmolado, pero que ahora ha tomado todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El libro de Apocalipsis es una revelación de lo que se dice en el cielo, todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al cielo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, y no por un ratito, es por los siglos de los siglos. Amén. Es una revelación de un Jesús que está sentado en el trono. Y el trono significa que manda. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, ¿quién? Es una revelación de un Cristo que se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¡Oh, el diablo! No. Es una revelación de un Jesús que se llama el fiel, el que no cambia, y el verdadero, que no te vende gato por liebre. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza no una, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el libro, la revelación de un Jesús que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora escúcheme bien. 400 años antes de Cristo. ¿Sabe lo que la gente creía? Que la tierra era... y creían que todas las estrellas giraban todo alrededor de la tierra. 60 años después, el gran Aristóteles, filósofo griego, dice, no. En el universo hay orden, pero la Tierra es el centro del universo. Y las estrellas giran alrededor de la Tierra, en orden. ¿Cuántos de ustedes saben que las estrellas no giran alrededor de la Tierra? La Tierra gira alrededor de las estrellas. ¿Saben lo que es la astrología? La estupidez y la ignorancia más grande del mundo. Porque los astrólogos se piensan que todavía viven acá. Que las estrellas, y no es la Tierra la que se mueve alrededor de las estrellas. Qué ignorancia, ¿verdad? La gente creyendo todo eso. Pero en el año 1600, un científico llamado Copérnico se dio cuenta que la Tierra no era el centro del universo. Digo, del sistema, que el Sol era el centro. Y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Escúcheme bien ahora. Que la Tierra tenía una órbita alrededor del Sol. Escúcheme bien. Mire esto. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita. ¿Sabe cuánto dura la órbita? 365 días. Un año. Escúcheme bien. Cuando yo tengo un centro correcto, en mi vida hay estabilidad y orden. Mientras la gente se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra, no entendían. No entendían las temporadas, no entendían nada, porque se creen que la Tierra determinaba, hasta que se dieron cuenta que la Tierra no era la que determinaba, era el Sol. Por eso hay 4 estaciones del año. Sí, hay gente que no tiene el centro correcto.
hay algunos hermanos nuestros que la iglesia es el centro de su vida. Sí, la iglesia, el culto, la iglesia. Hay otros que el pastor es el centro de su vida. Sí. Hay otros que su doctrina es el centro de su vida. La familia, el trabajo. ¿Y qué pasa cuando el centro es sacudido? Ayer estábamos hablando con un muchacho que no está sirviendo a Dios, cree. Y cree en todo lo que nosotros creemos, pero no está sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? No, yo no voy a la iglesia, hace como años que no voy. ¿Y por qué, hermano? Y porque me hicieron esto y lo otro. Y uno se da cuenta y dice, ¿sabes por qué te sentí así? Porque la iglesia era el centro. Porque tu pastor era el centro. Y cuando el centro de tu vida, que no es el centro correcto, es sacudido, entonces se sacude todo, sale fuera de órbita. Y Jesús es mi centro, Jesús es nuestro centro. Entonces nuestra vida, las temporadas y el tiempo depende de la órbita de que yo tengo alrededor de mi centro. ¿Y cuántos de ustedes saben que a Jesús no lo sacude nadie? Es el que sacude, pero a él no lo sacude nadie. Y cuando yo tengo un centro que no es sacudido, nada me sacude, nada me saca fuera de mi orden. ¿Por qué? Porque mis temporadas, mis tiempos, mi tiempo, mi vida. ¿Cuánto usted? Mire esto, mire. Si la Tierra, que está en una órbita alrededor del Sol, si la órbita se mueve unos pocos, nada, un ratito así, ¿sabe cómo terminamos todo? Como tostadas. Pancito tostado, ahí sí terminamos. Y si se aleja un poquito para el otro lado, ¿sabe cómo terminamos? Helados. ¿Helado de qué sé yo? Yogur helado. ¿Sabe por qué? Porque la órbita tiene que estar exactamente en una órbita exacta alrededor del centro. Cuando Jesús es mi centro, ¿sabe lo que me enseña Apocalipsis? Jesús es el centro de todo. Si hay gente que dice, no, que el anticristo, que la guerra, que la que la última, ese no es mi centro. Te voy a decir más, Israel no es mi centro. Jesucristo es mi centro. Y mi vida tiene que estar en una precisa órbita alrededor de él. La revelación de Jesucristo es la revelación del trono, que él está sentado en el trono. Esa revelación es a sus reyes y sacerdotes, a sus siervos. Y esa revelación, lo primero que Jesús le dijo, escribe lo que te voy a decir. Yo soy el que estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Y en mi mano tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y ahora le dice, escribe el mensaje que le doy a la iglesia. Y el mensaje de la iglesia es a la iglesia de Asia. Y te vengo a decir algo, que ese mensaje no es solamente para las iglesias de Asia. Ese mensaje es para sus siervos y para los reyes. Aleluya. Es un mensaje para la iglesia en New Jersey, para la iglesia en Nueva York, para la iglesia en todo. ¿Por qué? Porque ese mensaje es al que venciere. A las 7 iglesias, al que venciere. Y a mí me gusta esa palabra venciere, porque venciere no es la palabra vencer. La palabra nikao, que significa conquistar, cargar y llevar el resultado de la victoria. Es como cuando uno pelea una guerra y entra en el territorio enemigo, lo vence y después entra al territorio, le agarra todo el botín, se lo carga en la espalda y se lo lleva. ¿Sabe lo que significa conquistar? Si Jesús no está hablando de al que venciera una tentación, Jesús está diciendo al que conquista una tentación. Al que venciere, y mire lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A el que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del Escúchame bien, yo no tengo que llegar al cielo para comer del árbol de la vida. Yo como del árbol de la vida todos los días. Al que venciere, yo estoy. Esta es la revelación de Jesús. La revelación de Jesús que yo vencí y ahora venzan ustedes. Y el que venciere, yo les voy a dar de comer del árbol de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Sí, hermano, escúchame bien, hay cristianos que tienen terror de morirse. Hermano, nunca le tengas terror a la muerte. La muerte es tu promoción. A lo menos que te quieras quedar en primer grado.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y eso yo no tengo que esperar de comer del maná escondido el día que yo estoy comiendo del maná escondido todos los días, porque eso es lo que me mantiene vivo. Al que venciere... Espérate. Usted no me la creyó esa. Usted no me la creyó esa. Pregunta. ¿Cuándo comió Israel maná? ¿Cuándo comió Israel el maná? ¿En qué lugar lo comieron? Otra más fuerte, no lo escucho bien. ¿Dónde? Una pregunta. ¿Y cuando entraron a la tierra prometida? ¿Cómo? Se acabó. ¿Sabe para dónde, cuándo es maná? Para el desierto. En camino a la tierra. Porque cuando lleguemos allá no vamos a necesitar maná. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo no lo dije esto, está escrito. Yo le daré sobre... No me pida que se lo explique, porque eso está escrito en blanco. Ahí está. Eso es lo que dice Jesús. Esta es la revelación de un Jesús que dice, al que venciere le voy a dar autoridad sobre naciones. ¿Llegará el día? Sí, llegará el día. Y pronto. En que las señales de Dios van a ser declaradas sobre naciones que no le creen. Y de la misma manera que Elías se para delante de todo el pueblo de Israel incrédulo y delante de los profetas de Baal, y le dice, yo voy a cerrar los cielos y no va a llover hasta que yo diga. Y ese hombre dijo, ahora yo voy a declarar que llueve. De la misma manera, Dios va a dar autoridad a hombres y a mujeres sobre naciones que no le creen. Autoridad para cerrar los cielos y abrir los cielos. Autoridad para parar y detener plagas. No la entendieron esa, ¿verdad? Y yo me temo que no va a ser ninguno de los adultos, porque los adultos empezamos, será la voluntad de Dios, será el tiempo de Dios. Me parece que Dios va a usar a los niños, porque los niños le creen. O algunos de los otros grandes que tenemos mentalidad de... Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, el que venciere, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y yo no tengo que esperar aquel día para sentarme con el Señor. Pablo ya subió al cielo y bajó. Y me dijo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere... ¿Cuántas cosas? Y yo seré su Dios y él será mi hijo o mi hija. Termino. El libro de Apocalipsis es la revelación del que venció y es la revelación de los vencedores. Y ahora encontré este pasaje que está al final del libro. Sí, las cosas que se escriben al final son las más importantes. Y mire lo que dice ahí. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Escúcheme bien, mire este pasaje. ¿Sabe lo que dice este pasaje? Ay. Dice que llegaremos a una tal revelación de Cristo
que el espíritu y la esposa van a hablar con la misma voz. Y van a decir, ven. Y la gente no va a saber la diferencia entre la voz de la esposa y la voz del espíritu. Porque usted va a decir, sí, vamos a decirle que Jesús venga. No, ahí dice que le vamos a decir a los que tienen sed, venga. Y el que quiere, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Escúcheme bien, esta es una revelación del que el que venciere, de que vamos a hablar en una dimensión que yo voy a decir lo mismo que dice el Espíritu. Y no voy a tener que convencer a nadie porque lo único que voy a decir es, ven. ¿Puedo decirle algo con tristeza? Creo que el mes que viene, o julio, no sé cuándo es. La iglesia se van a gastar millones de dólares. Y se van a ir todo al Parque Central. Un día, fiesta con Jesús. Gloria a Dios, qué lindo. Y va a venir un gran evangelista y se van a gastar millones de dólares. ¿Y saben qué? ¿Saben quiénes van a ir? Todos los cristianos. Sí, ¿saben por qué? Porque le van a traer los mejores grupos musicales. Y los creyentes van a ir todos ahí. Y nos vamos a gastar millones y millones de dólares. Esfuerzos. ¿Para qué? Para tener otra fiesta. ¿Saben por qué todavía seguimos haciendo esas fiestas y gastando mucho dinero? Porque todavía no estamos hablando junto con el Espíritu. Porque si el Espíritu estuviera hablando, no estuviera diciendo, vayan a gastarse millones de dólares por ahí, a hacer otra fiesta. Vayan y háblenle a las personas, a los que tengan sed, y díganle, ven, ven, ven y bebe del agua de la vida gratuitamente. Pero escúcheme bien, espere. Yo por muchos años he predicado el Evangelio en las naciones. Algunas veces la gente, le tengo que decir la verdad, algunas veces la gente se salva, otras veces no se salva. ¿Saben por qué? Porque todavía no hemos llegado a esta revelación. Pero el Espíritu Santo sabe lo que está diciendo, que estamos a eso, yendo a eso. Para decir ven, no hace falta estudiar mucho. No hace falta entender todos los misterios del Evangelio, de la cruz, del Calvario, de la sangre de Cristo eterna, de la Trinidad del cielo. No, lo único que hay que decir es ven. Pero mi voz fusionada con la voz del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo habla y llama, nadie se resiste. Y el Espíritu, y ahí no dice, en el original no dice la esposa, literalmente dice la novia. ¿Sabe por qué? Porque la novia está hablando, no la esposa. La esposa es cuando lleguemos al cielo y nos casemos. Mientras estamos acá somos la novia, la prometida. Y el Espíritu y la novia dicen, los dos juntos, ven. Y le vamos a decir al mundo, ven. Pero no va a ser mi voz que va a hablar. Tampoco va a ser mi cara. Siempre me río porque una vez el Espíritu Santo me dijo, miren, no se gasten dinero en cirugía plástica. No pierdan tiempo. ¿Y por qué? Porque yo los voy a transformar. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo es esto de que nos va a transformar? Nos va a transformar como le transformó la cara a Esteban. Que cuando lo miraban, decían, no, tiene la cara de un ángel. ¿Y sabe lo que pasó? Mientras se fue transfigurado en la cara de un ángel, había un fulanito que estaba ahí guardando la ropa, que se llamaba Saulo de Tarso. Y porque ese Saulo de Tarso le vio la cara transformada,
a Esteban mientras lo estaban apedreando. Sale de viaje camino a Damasco. Y cuando el Señor Jesús se le apareció con la misma cara. Porque el que es transformado a la imagen de... Dijo, esa cara yo la conozco, se la vi a Esteban mientras lo estaban matando. Por eso cuando vio Jesús camino a Damasco dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué rápido que se arrepintió. Qué rápido que lo confesó al Señor. Ya lo conocía porque lo había visto en la cara de Esteban. Si la gente cuando me miran a mí dice, no, a este yo no le creo, mira qué cara que tiene, no, pero un día vamos a ser transformados y cuando vamos a hablar con el Espíritu. Ven. Y le vamos a decir a las naciones y a los pueblos y a las familias, vengan a tomar gratuitamente del agua de la vida. Y ¿saben qué? Van a responder. No van a responder a mi voz. Van a responder al Espíritu que está fusionada, la voz del Espíritu que está fusionada con mi voz. Escúcheme bien. Esa es la revelación de Apocalipsis. Y nosotros todos, las últimas escatología, las profecías, que esto y que el otro, y el Espíritu Santo está diciendo, esto no tiene nada que ver con lo que va a pasar, esto tiene que ver con Jesús glorificado. Jesús. Por eso, a las 7 iglesias de Apocalipsis, que estaban pasando por persecución, por dolor, por cárcel, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Dile que van a vencer. Dile que el que venciere, que van a vencer, que van a vencer, que van a vencer, que van a vencer, ¿por qué? Porque yo estoy acá sentado, yo soy, y por eso, después del mensaje de Apocalipsis de las 7 iglesias, que termina el capítulo 3, el capítulo 4, dice que Juan escuchó una voz que le dijo, mira para arriba y sube acá. Sube acá de dimensión, porque saben que nosotros tenemos que subir un poquito. Oh, sí. Tenemos que subir y ver todo lo que Jesús nos ha mostrado en este último libro de la Biblia. Y el que se ríe último. Amén. ¿Y sabe cuál es la última palabra de Apocalipsis? Amén. ¿Sabe lo que significa amén? Se acabó todo. Se terminó. Amén. Hoy, ¿cómo me gustaría decir que todo va a ir bien? Pero te voy a decir algo. Hermano, hermana, nosotros los creyentes vamos a ser probados. Nuestros centros van a ser sacudidos. Y si Jesús no es el centro de nuestra vida, va a tambalear todo. La Biblia dice que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. Hasta que quede un reino inamovible, inconmovible, que es el reino de Dios. En nuestra vida todo lo que nos sirve, porque lo que nos sirve, no sirve. Que sea todo sacudido y que quede el centro de mi vida. Que quede el centro de mi vida. ¿Sabes una cosa? Esta mañana, después de este mensaje, pasó un muchacho. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Y porque estoy pasando por... ¿Y qué pasó? Es que he tenido una relación muy difícil con una... y me dejó y estoy... Y le dije, ¿escuchaste el mensaje? Lo que pasa es que esa relación es el centro de tu vida. Si esa relación es el centro de tu vida, problema. Yo como esposo, si mi esposa es el centro de mi vida, voy a tener grandes problemas porque ella me va a desilusionar. Y si yo soy el centro de su vida, peor todavía porque yo definitivamente la voy a desilusionar. Si tus amigos, si esto y lo otro, y esto es difícil decirlo, pero ninguna persona, ningún ser humano puede ser el centro de mi vida. No puede, porque si es el centro de mi vida, nada, si algo es el centro de mi vida, una persona, un objeto, lo que sea, aunque sea de la iglesia, esto y te voy a decir más, lo último que quiero decir, en los próximos días se levantarán hombres y mujeres científicos de ciencia, que van a empezar a decir, yo tengo la prueba
Yo tengo evidencia científica de cómo comenzó el universo. No fue creado, fue por esto y por el otro. Se van a levantar personas de ciencia que van a decir, yo tengo evidencia de seres extraterrestres en otros planetas. Y la fe de muchos va a tambalear, porque Jesús no es Él. Hace unos años atrás, wow, la fe de muchos tambaleó. Porque unos arqueólogos en la ciudad de Jerusalén, estaban haciendo excavaciones y encontraron una caja de huesos. Los judíos entierran, ponen a su gente en una cueva y después de un año, entran a la cueva, sacan los huesos y los ponen en una caja así y los depositan en lo que se llama un osario. ¿Se acuerdan de aquel muchacho que Jesús le dijo, ven y sígueme? Y él le dijo, no puedo porque tengo que enterrar a mis. ¿Cómo lo iba a enterrar? Lo que pasa es que ya se había muerto. Lo que pasa es que dice, yo tengo que sacar los huesos y ponerlo en un osario. Eso es lo que estaba diciendo. Esa es una tradición muy judía. Y hace 4 o 5 años atrás, unos arqueólogos encontraron un osario. ¿Sabe lo que decía afuera? ¿Sabe lo que decía? Decía, Jesús, hijo de María y José de Nazaret. Y adentro había huesos. Decía, Jesús, Yeshua, hijo de Miriam y de José, ¿sí? De Nazaret. Y adentro había huesos. ¿Y qué dijeron los incrédulos? No, encontramos los huesos de Jesús. ¿Y sabe cómo todo el mundo tembló? Claro, después se enteraron de que era otro. Porque Jesús era un nombre era común. Nunca se olviden que Jesús fue el nombre que le puso María y José. Dios le puso Emanuel. La fe de muchos. ¿Sabe la gente cómo está? La fe. ¿Sabe por qué? Porque va a ser todo. Si yo estoy poniendo mi fe en la ciencia, estoy poniendo mi fe, si ese es el centro, va a tambalear mi fe. Amén. Mi fe está, ¿saben quién? Está en el Jesús del libro de Apocalipsis. Oh, no, Jesús. No. Mi fe está en el último libro de la Biblia, el que está sentado en el trono. Mi fe está en ese. ¿Saben una cosa? Que hay personas ofendidas. ¿Saben por qué? Vinieron acá y se fueron. ¿Saben por qué? Porque nadie los saludó. O a lo mejor algunos de ustedes lo saludaron y no sé qué le dijeron. O yo a lo mejor le dije algo, no sé. ¿No? ¿Saben por qué? Porque el centro de su relación, si el centro de su vida hubiera sido Jesús, nadie se ofende. No hay ofensa. ¿Por qué? Porque Jesús es mi centro. Es lo mismo en tu vida. ¿Quién es nuestro centro? Tiene que ser Jesús. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Cuando Jesús entonces los deja, le dijo, escúchenme bien, yo les voy a dar evidencia de que llegué y que me senté y que yo estoy en mi Padre está en mí y que yo ahora estoy en vosotros y vosotros estáis en mí. Para que cuando esto pase ustedes crean. Y en el libro de Apocalipsis Juan dijo, ahora se lo voy a decir lo que yo vi. Ahora yo tengo la evidencia visual. El Señor lo llevó al cielo y le dijo, llegué. Y cuando vio el trono, wow. Cuando escuchó a las multitudes cantando, ahora ustedes entienden como todos estos cristianos, cuando se los llevaban al circo romano, cuando se los llevaban a la muerte, se morían cantando. Sí. ¿Por qué? Porque el centro era Cristo y el centro era Jesús, es Señor. Jesucristo es el Señor. Y no importa que yo pierda mi vida,
o que yo siga viviendo, Jesucristo es el Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes qué? Todos los músicos que vengan acá, vamos a cantar, no nos moveremos. Vamos a cantarlo. Aleluya.